Muy buenos días amigos de MolTV, bienvenidos a Mirada Política. Hoy para conversar sobre la agenda de seguridad, el devenir del gobierno del presidente Boric, y para eso nos acompaña el director de IES, analista político, profesor universitario, Claudio Alvarado. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal, Benjamín? Muy buenos días, un gusto volver a conversar con ustedes. Sí, ya había estado por estos lados, así que bienvenido nuevamente. Para partir, vamos a hacer referencia a una columna que escribiste ayer en Diario La Segunda, donde más o menos planteas que después bueno, lo que es claro, ¿no? Que después del asesinato de los tres carabineros se reinstaló la agenda de seguridad, y en ese contexto han ocurrido varias cosas, pero hay dos que son muy relevantes. Una es que se retrasó la formalización del general Yáñez, y se rechazó la indicación sobre la justicia militar en las RUF. Hay algunas voces que señalan que dentro de la reinstalación de esta agenda hay gente que busca impunidad en algunos casos. Tú planteas que no están así, que hay matices dentro de todo este debate. ¿Cuáles son esos matices? Y efectivamente, yo discrepo de esas miradas que sugieren como lectura única o principal de la situación, de que aquí estaríamos en presencia por parte de la oposición de una búsqueda o deseo de impunidad, ¿cierto? Mi impresión es que eso es muy reduccionista, es muy apresurado, implica básicamente presumir intenciones y en definitiva no se toma en serio qué es lo que está en juego en estos debates. Eh, entonces, claro, yo ponía en esta columna a la que tú te refieres, ¿cierto? Que una respuesta a la última columna de Daniel Matamala. Ujú. Yo ponía el caso del general Yáñez, ¿cierto? Quienes miramos con buenos ojos la postergación de la formalización del general Yáñez, no lo hacemos necesariamente caso, diría yo, por ese afán de impunidad, sino que más bien por un motivo obvio, que de hecho advirtió buena parte de la clase política, y es que este no era el momento de descabezar Carabineros. Esto lo dijo la propia ministra Toay, no fue solamente, comillas, la derecha la que lo notó, pero también hay quienes, adicionalmente, y este probablemente no es el caso de la ministra Toá, pero sí es el caso de otros actores, miran con buenos ojos la postergación de esa formalización por la cuestión de fondo, y es que la premisa tácita que subyace a la idea de una responsabilidad de mando por omisión eh, es que en Chile en octubre de 2019 se habrían violado sistemáticamente los derechos Mm. humanos. Si la violación no fue sistemática, entonces no hay responsabilidad de mando por omisión. Y bueno, ese es un debate político abierto, relevante, y quien niega esa sistematicidad, que por lo demás fue el caso de muchos de los informes internacionales que frecuentemente se citan, tampoco es que quiera impunir, sino que quiere simplemente que se respalde el uso de la fuerza pública ahí cuando es necesario, sin perjuicio de la crítica y eventualmente condena, incluso judicial, a los abusos policiales si amerita, ¿cierto? Pero otra cosa es decir que aquí hubo algo así como una responsabilidad de mando por omisión. Si vamos al caso de la justicia militar, me parece que pasa algo parecido, que reducir esa propuesta a un puro afán de impunidad también es mirar el cuadro de modo muy estrecho, muy reduccionista. Puede ser una mala idea, ¿cierto? A mí no me interesa defender esa idea en particular porque de hecho las críticas que se han formulado respecto a la introducción de la justicia militar son pertinentes. Un proceso que funciona conforme al procedimiento antiguo y por tanto implica desde el punto de vista judicial y el debido proceso menos garantías tanto para los eventuales funcionarios policiales o militares que cayeran en ese caso, como para quienes crean que ellos han actuado mal, han actuado contra derechos. O sea, a mí no me interesa defender la idea en sí ni negar esa realidad. Obviamente es una propuesta que admite crítica, pero lo que sí me interesa es preguntarse por el fondo del asunto, ¿cierto? ¿Por qué surge esa propuesta? ¿A qué está reaccionando? Y lo que me parece que está reaccionando es nuevamente a una percepción justificada que guarda relación con que carecemos en Chile de un consenso político transversal que dé respaldo suficiente al uso de la fuerza pública ahí cuando es necesario, en un contexto de una crisis de inseguridad muy grande, ¿cierto? Entonces, más que simplemente criticar la propuesta, lo que me parece que habría que hacer de parte, sobre todo del gobierno, es tomarse en serio por qué esta surge y cómo, si es que parece una propuesta defectuosa, no se facilita el camino a que aparezcan más planteamientos de esa índole. Yo creo que ese es el quid del asunto. Y no creo que
eh, reducir esto a un mero afán de impunidad o quedarse solo en la crítica a la propuesta de la idea de la justicia militar, ayude a evitar que nazcan propuestas de ese tipo. De hecho, mi impresión más bien es que si carecemos de ese respaldo político efectivo al uso de la fuerza, así como apareció hoy día la idea de la justicia militar, luego van a aparecer otras ideas que tampoco nos van a gustar, buscando responder a ese vacío, a esa carencia, que es un déficit muy grande del cual hoy día adolece Chile. Así miraría yo el cuadro en términos generales. Oye, a propósito de ese tema del consenso, el consenso sobre el tema de el respaldo o lo que queremos de Carabineros, la fuerza pública, para controlar la crisis de seguridad. Hoy día, Eugenio Tironi en una columna en el Mercurio decía que si el objetivo del atentado era dividir y debilitar al Estado, ocurrió lo contrario. ¿Tú concuerdas con esa lógica? A ver, hay un sentido en el cual es cierto que uno podría decir que este brutal crimen termina teniendo algo así como una externalidad positiva, y es que, bueno, el general Yáñez continúa en su cargo, empieza a avanzar o se retoma, se apura el tranco de una agenda legislativa que tiene temas pendientes muy graves. Entonces, claro, en ese sentido, uno podría coincidir con Eugenio Tironi, pero a mí me parece que sigue siendo puesto así como titular, una mirada demasiado optimista, porque en lo principal, lo que mostró este atentado, además de ser un crimen brutal y que no solamente termina con la vida de estos carabineros, sino que eh, afecta de manera muy grave e irreparable a sus familias, además de eso, lo que muestra como primer, digamos, es que en Chile pueden pasar estas cosas, y que el Estado de Chile puede ser víctima de atentados de ese tipo, y hasta ahora no conocemos a los culpables, digamos. Entonces yo creo que el titular no es el que dice Eugenio Tirón, y podemos ver que hay algo así como comillas, con muchas comillas, externalidades positivas, pero en lo principal creo que lo que confirma es la debilidad y lo mucho atrás partimos en todas estas agendas que estamos comentando. Sí, es muy revelador de la situación actual que la reacción del Estado sea ponerse al día en la tramitación de la ley de, digamos, antiterrorista, la ley antiterrorista, ponerse al día en las reglas del uso de la fuerza. Bueno, que esa sea la respuesta confirma que partimos muy atrás, que estamos muy mal y que aquí venimos arrastrando un problema de muy larga data. Entonces yo creo que más bien revela la precariedad del Estado chileno, y por tanto hay que ponerse al día, más que mostrar una supuesta fortaleza que todavía hoy día lamentablemente no existe, ¿cierto? Yo en eso miro el cuadro con menos optimismo, sin prejuicio de reconocer que puede existir avance a consecuencia, como reacción eh, a este brutal atentado. Eso es un punto importante sobre el tema de tú mencionas que el tema del optimismo. Entonces, ¿cómo salir de esto o cuándo uno podría visualizar una estabilidad, si es que fuese posible, considerando que este gobierno le quedan 2 años, ya va a venir la próxima elección, irremediablemente la próxima elección presidencial va a estar amarrada al tema de la seguridad? Entonces, el foco o el énfasis del futuro gobierno, sea cual sea, probablemente esté también vinculado a la seguridad. ¿Hasta cuándo vamos a estar con este tema en términos políticos, evidentemente? Porque sociales, bueno, hay que ver cómo se le pone un atajo. Efectivamente. A ver, yo pondría esta cuestión en un marco un poco más amplio, que es el siguiente. En Chile existe una sensación de estancamiento, de parálisis, de falta de horizonte, que naturalmente, como todo fenómeno complejo de esta índole, responde a muchos motivos. Uno de esos motivos, el más apremiante, es la crisis de inseguridad, pero no es el único. También tenemos los factores económicos involucrados, ¿cierto? Hay una sensación de estancamiento y de parálisis en ese plano que también se alarga por un buen rato. Tenemos una sensación de parálisis producto del conflicto político, de que frente a grandes temas no logramos tener consensos transversales, y por tanto, para superar la sensación de estancamiento, de parálisis, de decadencia, es inevitable, me parece a mí, tener que avanzar en estos distintos planos que contribuyen al difícil momento actual. En el caso puntual de la seguridad, yo creo que no vamos a tener una tranquilidad en la medida en que no exista un respaldo transversal e inequívoco al uso de la fuerza pública. Yo creo que este es un problema que no es solo del Partido Comunista o de parte del Frente Amplio. Pensemos en lo que ha pasado con las reglas del uso de la fuerza, más allá de la cuestión de la justicia militar. La ministra Toá anunció que va a volver a insistir en el Senado con la idea del uso proporcional de la fuerza.
siendo que en la tramitación de las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución en la Cámara Baja la semana pasada, quedó claro que la mirada de la oposición, e indirectamente uno podría suponer de las fuerzas de orden, es que este uso tiene que ser racional y no volver a introducir la palabra proporcionalidad, porque de lo contrario, las fuerzas de orden no van a tener la tranquilidad de que ellas pueden imponerse y que en la medida en que se impongan, de quedar establecida la comillas proporcionalidad, dado el malentendido que hay al respecto, ellas van a seguir siendo cuestionadas políticamente o también en tribunales, digamos, dependiendo del caso. Y entonces, qué es lo que sugiere eso? Más allá del tecnicismo, que incluso de parte del ala más moderada del oficialismo, sigue existiendo reparos, cortapisas, que aquí no se va a permitir dar garantía a las fuerzas de orden con las que ellas requieren. Entonces a mí me parece que mientras sigamos en esa discusión, en esa parálisis, introduciendo esas cortapisas, en materia de seguridad la sensación va a ser no hay respaldo político efectivo, inequívoco al uso de la fuerza, y sin ese respaldo político efectivo, bueno, una de las dimensiones que tienen al país con la sensación de estancamiento o de inseguridad no se van a solucionar. Entonces yo creo que esto lamentablemente es un tema de largo aliento, que no pasa solo por lo que queda de este gobierno, y que en la medida en que más podamos avanzar en la coyuntura actual, bienvenido, pero hay que tener conciencia de que los problemas que nos afectan son complejos. O sea, Chile tiene un estado crítico que me parece no hay que despreciar, sino que tomarse en serio con vista a intentar superar los problemas, y quienes siempre ponen el acento en miremos el vaso medio lleno, aquí las cosas no son tan graves, yo creo que colaboran poco a la solución efectiva de las cosas. Por supuesto que hay que tener esperanza, por supuesto que hay que mostrar caminos de acción, alternativas, opciones que nos permitan superar las cosas, obviamente, pero con conciencia de la realidad de los problemas que tenemos y no negando, si, esto no pasa en ningún país desarrollado, digamos, que exista una pugna política tan fuerte respecto a algo tan básico, tan elemental como el respaldo al uso efectivo de la fuerza pública, es algo que no ocurre en ningún país. En Chile tenemos un problema grave al respecto, mientras no lo superemos, porque quedando en ese plano, la sensación de estancamiento me parece que va a seguir. A propósito que esta última semana Lies publicó su última edición de la revista Punto y Coma, donde aborda y hace un análisis de la derecha en Chile y en el mundo. Y lo traigo a colación por la siguiente pregunta, para lo cual cito a Ascanio Cavallo en una columna de La Tercera el domingo pasado, donde dice que la derecha lleva tiempo asumiendo que las elecciones de 2 años más las va a ganar. Y lo cree bajo dos premisas: que el gobierno va a seguir cometiendo los mismos errores y de este movimiento pendular que ha afectado a la mayoría de las democracias del mundo, en que la oposición tiende a vencer. Pero él, en su reflexión, dice que las dos premisas pueden ser erróneas. ¿Tú qué crees? ¿Hay una cierta, demasiada confianza, seguridad en la oposición de que va a ser gobierno? ¿Ha actuado cohesionado, por ejemplo, para encarar la elección municipal de ahora? ¿Hay también alguna idea de un documento que reúna algunas reflexiones para pensar o dibujar un país hacia el futuro desde ese sector? Bueno, gracias por la mención, ¿cierto? A nuestra revista. Efectivamente, nosotros la próxima semana, esto ya está circulando, ¿cierto? Ya está disponible, y la próxima semana vamos a tener el lanzamiento del número 10 de nuestra revista Punticoma, que propone una radiografía al momento de las derechas en Chile. Y una de las líneas, conectando directamente con la pregunta, una de las líneas que atraviesa esa revista es que la situación de las derechas hay que mirarla con honestidad, con altura de miras, con conciencia también de los problemas que hay ahí. Y eso exige, me parece, que advertir que la situación es bastante similar a como la sugiere Ascanio Cavallo. O sea, yo coincido plenamente con su análisis, en el sentido de que se respira, ¿cierto?, una cierta confianza, una excesiva confianza que yo, de cara al próximo ciclo electoral. Esa confianza se funda en la percepción correcta, creo yo, de que tanto la crisis de inseguridad como el estancamiento económico le ofrecen circunstancias favorables a las derechas desde el punto de vista electoral. Eso es verdad, pero es un error descansar en esa sola circunstancia y asumir que por ese solo hecho eh, el triunfo electoral está asegurado. O sea, por mencionar solo un ejemplo, si es que el resultado de las elecciones municipales
de este año fuera distinto al que se espera, eso va a cambiar el ambiente, digamos, y se va a instalar una percepción de que las cosas son más complejas y de que estos resultados no están asegurados. O sea, aquí me parece que queda mucho paño por cortar y es un error caer en esa excesiva confianza. Pero incluso si así fuera, incluso si fuera verdad de que el resultado electoral va a terminar siendo positivo, y pensando sobre todo en la parlamentaria y presidencial, eso no asegura de que el grupo opositor que llega a la moneda va a estar en condiciones óptimas de darle gobernabilidad al país. Ese trabajo hay que hacerlo. Y hacer ese trabajo presupone muchas cosas. Presupone, por mencionar un par de ejemplos, por un lado, mirar lo que fue la experiencia del último gobierno del expresidente Piñera, que fue una experiencia exitosa electoralmente, pero una vez que llegó a la moneda enfrentó muchas dificultades. Bueno, hay que aprender de esa experiencia, revisar lo que se hizo bien con muchas cosas, pero también revisar lo que se hizo mal, desde la composición del gabinete inicial a la falta de prioridad a la clase media protegida. Bueno, ¿por qué pasaron esas cosas? ¿Qué se puede aprender de ello? Y luego, por otro lado, por mencionar otro ejemplo, también hay que hacer un trabajo programático de cara al futuro, digamos, no solamente sacar lecciones políticas, sino que preguntarse en este complejo Chile actual, en este complejo, en este Chile, digo, complejo, estancado económicamente, con una crisis de seguridad como la que todos conocemos, cuáles van a ser las propuestas concretas, alternativas, cómo Chile va a volver a crecer, cómo se va a ofrecer seguridad de un modo que sea efectivo. O sea, eso requiere un trabajo muy complejo, que tiene que combinar variables técnicas, políticas, de viabilidad según las circunstancias. Eso no va a llegar solo, y un buen resultado electoral tampoco asegura que exista ese trabajo y que se permita ofrecerle gobernabilidad al país. Y yo desde nuevo coincido con lo que dice Caballo, y volviendo al inicio, una de las líneas de la revista que nosotros estamos publicando es justamente invitar a los distintos grupos de derecha, a las derechas, a tomarse en serio su análisis, tanto en la dimensión de diagnóstico intelectual como la cuestión más propositiva y programática, porque justamente como es tan crítico el cuadro que vive Chile, con mayor razón se requieren propuestas y un trabajo a la altura de las circunstancias, y en ese cuadro confiarse es lo peor que puede pasar, ya sea porque el resultado electoral no sea el que se espera, o porque incluso obteniéndolo no se pueda ofrecer gobernabilidad al país. Confiarse es el peor error, el peor de los mundos. Y bajo en ese contexto de las próximas elecciones, pero un dato importante es que el presidente Boric cayó, que ha sido tema en estos días, cayó de ese 30% que lo ha mantenido durante casi todo su administración, y bajó al menor nivel desde que asumió un 24% según la encuesta Academ. Muchos se apuran a analizar y decir que esto se debe a que está perdiendo esa base dura de apoyo luego de que se distanció del perro Matapaco. Pero igual hay un dato interesante e importante, que por lo general lo que ha ocurrido en los últimos años, el 2022 y el 2023, coincidiendo con la cuenta pública, él ha tendido a subir su aprobación para llegar a un pic después de la cuenta pública y luego bajar. ¿Tú crees que hay un quiebre que ya es difícil que vuelva a recuperar ese 30% duro que ha sido tan fiel en los dos primeros años? Hay dos lecturas posibles, simplificando las cosas, ¿cierto? Hay dos lecturas posibles que ayudarían a explicar esta baja momentánea, y haciendo la salvedad de que por ahora es solo una encuesta la que nos muestra, digamos. Tenemos que ver si esto se mantiene en el tiempo, pero asumiendo que se mantuviera y que efectivamente el presidente cayó de ese tercio tan firme que ha tenido como apoyo, hay dos lecturas. Una es que se esté desfondando por el centro, por así decir, como una respuesta desfasada a lo que fue el crimen de los carabineros, no porque el crimen de los carabineros sea directa responsabilidad del presidente, sino como gota que rebalsa el vaso desde el punto de vista de la crisis de seguridad y los temas que hemos comentado hasta acá en la entrevista. Y la otra lectura, que ha sido la predominante me parece estos días, es que él se está desfondando no por el centro, sino que por la izquierda, por lo que ha sido su base estrictamente dura de apoyo, digámoslo así, de parte de sus votantes de primera vuelta, del mundo más fiel a lo que es el Partido Comunista, el Frente Amplio, el proyecto de la nueva izquierda. A mí me parece que es plausible plantear ambos escenarios, ¿cierto? Porque perfectamente podría estar ocurriendo que tras esta pérdida de apoyo ocurra un poco de las dos cosas. Y lo que es interesante notar es que si fuera así,
sea, si es verdad que está perdiendo tanto por el centro y sobre todo por su base dura, es que pese a que los motivos, a que las justificaciones de la crítica del presidente podrían ser distintos entre esos públicos, el resultado sería el mismo, y es que el presidente Boric se ha vuelto para esos distintos cada vez menos creíble. Una persona que, por decirlo así, no se sabe muy bien quién es. Y si ese es el caso, a mí me parece que sería el corolario natural, no tanto de los cambios de opinión, sino de la falta de justificación y explicación adecuada a esos distintos cambios de opinión. Y yo creo que ha Oye, sido uno de te los déficits agrego, que tenemos hasta ahora. ag- agrego un dato importante que además, las supuestas, o mejor dicho, las cifras económicas más halagüeñas que ha defendido tanto el presidente como el ministro de Hacienda, eh, en contradicción con los agoreros de siempre, como le gusta señalar al presidente, no han tenido un rédito en la aprobación aún. Uno podría suponer, también la columna de Ascanio Cavallo algo menciona de eso, que a lo mejor esos réditos podrían verse al final del mandato, como ha pasado en otros casos, bueno, Piñera y la presidenta Bachelet. Em, pero sin duda el tema económico todavía no permea en la población. ¿Tú crees, bueno, y en vista de lo que tú señalas, tiene una posibilidad el presidente Boric de dejar el gobierno en una posición privilegiada como para mantener una carrera política? Sí, sin duda. A mí me parece que sin perjuicio de las críticas a su gobierno y de eh, estos zigzagueos que él ha tenido y que al no ser acompañados de una narrativa adecuada no se entiende, sin perjuicio de todas esas cosas y de los graves problemas que vive el país, el presidente Boric va a ser un activo para la izquierda en los próximos años. Primero porque llegó muy joven al poder, y eso me parece que lo nota cualquiera con independencia que coincida o no con las propuestas de su mundo político. Llegó muy joven al poder. En segundo lugar, es alguien que probablemente, dado el piso firme de apoyo, igual va a salir con una mejor aprobación ciudadana en comparación con los últimos gobiernos. Y luego, yo también agregaría de que, aunque yo no creo que esa mejora económica de la que se habla es muy marginal y la gente no la experimenta, a decir verdad, en la vida cotidiana me parece que la sensación es otra de las grandes mayorías, lo cierto es que el país hoy día, y esto al gobierno no le gusta, pero a mí me parece bien evidente, el país está mejor, pese al estancamiento, pese a los problemas, está mejor que como estuvo bajo el gobierno de Sebastián Piñera, porque ha tenido una mejor oposición. ¿Sí? El gobierno del presidente Piñera fue un gobierno que por supuesto tuvo problemas. Yo hace pocos minutos invitaba a la derecha a recordarlo, a tomárselo en serio, aprender de ese proceso, pero el gobierno del presidente Piñera sobre todo lo pasó mal porque enfrentó la oposición más desleal desde el retorno a la democracia. Al presidente se le quería derrocar de parte de uno de los partidos que hoy día están en el gobierno el 19 de octubre. La cantidad de acusaciones constitucionales, el modo que se comportó la oposición en la pandemia, ese periodo tan crítico, fue un cuadro realmente, yo lo he dicho en otros tonos, en otros lugares, digo, por duro que son el tono, la oposición a rato fue miserable por el presidente Piñera, la oposición de ese entonces. Digo. En cambio, el presidente Boric ha enfrentado una oposición dura, por supuesto, una oposición crítica, que en determinados proyectos de ley no le deja avanzar, pero que en lo fundamental ha sido una oposición con la altura republicana, que de hecho luego del monumental triunfo del rechazo el 4 de septiembre del 2022 estuvo dispuesta a llevar adelante un segundo proceso constitucional, una oposición que jamás lo ha acusado constitucionalmente a él, una oposición que ha estado dispuesta a avanzar en proyectos como las 40 horas, en fin, o sea, yo creo que no hay comparación alguna entre los tipos de oposición que ha enfrentado, y a lo que eso va a llevar es que el presidente Boric va a poder mostrar cuando termine su gobierno ciertas cosas que en otro cuadro jamás habría sido posible. En cambio, el presidente Piñera ciertamente tuvo cosas muy destacadas, pero que fueron primero reacciones a emergencias, como lo que fue la vacunación, la exitosa vacunación masiva en la pandemia, y además fueron a contrapelo de la oposición de la época. Entonces yo creo que también hay que incorporar este elemento al oficialismo no le gusta, ¿cierto? El oficialismo suele quejarse de la oposición, pero si uno lo pone en perspectiva, lo que ha tenido el presidente Boric es una oposición dura en el marco de un contexto democrático normal. Lo que tuvo el presidente Piñera fue una oposición cuya deslealtad, cuya mezquindad, en fin, esto lo han reconocido incluso algunos voceros del actual oficialismo, lo tiene comparación desde el Chile positivo. Oye, y Felipe González lo dijo en la entrevista, en la muy comentada entrevista de Carlos Peña en el diario El Mercurio,
Y también lo replicó un poco el diputado Winter, de que el gobierno del presidente Boric es en este momento un gobierno socialdemócrata. ¿Es Gabriel Boric François Mitterrand o Olof Palme o no es tan socialdemócrata? Es que esa es una noticia en desarrollo, ¿cierto? Yo me acuerdo perfecto cuando el expresidente Ricardo Lago justificó su voto por Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta presidencial y le hicieron una pregunta similar. Y él dijo algo así como, por sus frutos los conocerán, quizá un poco más benevolente, ¿cierto? Porque él votó por Gabriel Boric, pero dando a entender de que, como yo decía con mis propias palabras, está en desarrollo. La verdad es que Gabriel Boric ha llevado adelante un gobierno muy distinto al que él se imaginó y en muchos sentidos, a pesar de lo que él quería. Aquí hay un antes y un después del 4 de septiembre de 2022, como recordábamos antes. Entonces, por supuesto que es un gobierno eh, que muchas de las propuestas más disruptivas o más radicales no las puede llevar a cabo, pero la pregunta es, una vez que el presidente Boris deje la actual administración, ¿qué es lo que él va a proyectar hacia el futuro sin los amarres, sin la carga propia del cargo de jefe de gobierno y jefe de Estado? A mí me parece que ese es un cargo que a veces le cuesta asumir, que a ratos aparece más bien el exdiputado vociferante, el exdiputado al que le queda más cómoda la impugnación, pero en otros momentos claves sí ha sido capaz de eh, encarnarlo al menos parcialmente, de respetar las formas. En el funeral de Estado del expresidente Piñera tuvo un comportamiento muy destacado, a pesar de parte de su coalición. Entonces, a mí me parece que el propio Gabriel Boric debe estar realizando constantemente cierta reflexión y a lo que sabe el gobierno y proyecta hacia el futuro, me parece que vamos a tener más claro hacia dónde él está apuntando. Yo creo que hoy día es una incógnita que es verdad que su gobierno no ha sido lo radical que uno habría imaginado, pero también es cierto que eso ha sido, a pesar de ser originalmente y muy influido por el resultado del plebiscito de 2022 y por la crisis de seguridad. Así que yo creo que la respuesta la tendrá que dar el propio Gabriel Boric. Hasta ahora yo diría, no sé si es socialdemócrata, él sí coincidiría en que su gobierno es mucho menos radical, pero con Mm. dos matices que es bueno recordar. El primero es que hace poco menos de un año el presidente hablaba de que soñaba con derrocar el capitalismo. Cuando fue preguntado la semana pasada al respecto en este programa de la Archi, en esta transmisión conjunta de la Archi, él renegó parcialmente de esa frase, ¿cierto? Pero bueno, hace un año lo decía, y lo segundo, el segundo matiz que yo pondría es que hay algo del Gabriel Boric diputado que se mantiene hasta el día de hoy y que a mí no me deja de sorprender, porque es algo propio de líderes disruptivos, que es su empecinamiento con un sector de la prensa, Mm. que de verdad que le gana, ¿cierto? Esto vuelve, no sé si todas las semanas, pero sí prácticamente todos los meses. Eh, y la semana pasada, cuando fue consultado por esto mismo en el debate de la Archi, él fue contradictorio, diría yo, porque dijo que la prensa tiene que incomodar al poder, pero acto seguido volvió a disparar contra tres medios con nombre y apellido. Entonces yo creo que ahí tiene un conflicto no resuelto, porque lo propio de una sociedad abierta que se toma en serio el debate democrático es entender a cabalidad que un jefe de Estado no puede tratar así a medios de prensa. Entonces yo creo que ahí también tiene algo por resolver y que también pondría un matiz a ese carácter menos radical que él ha mostrado como gobernante. Oye, y para ir cerrando justamente en este debate interno que a lo mejor tiene el presidente, eh, dijo la semana pasada que había que avanzar en una mayor democratización en Cuba, a renglón seguido de haber dicho de que evidentemente hay que levantar el bloqueo que pesa sobre la isla, etcétera, pero avanzar en una mayor democratización en Cuba generó algunos resquemores en parlamentarios del Partido Comunista, pero fue en paralelo de que el Partido Comunista chileno firmara un convenio con el Partido Comunista de Cuba. Ayer, la ministra Jara, ministra de Trabajo, pero que ofició como vocera porque no estaba la ministra Vallejo, dijo que en esto no había contradicción. Eh, ¿Es así? ¿No hay una contradicción en pedir mayor democratización en Cuba y que un partido, quizá uno de los más importantes de la Alianza de Gobierno, firme un convenio con el partido casi único, partido principal del régimen en Cuba? Ciertamente la ministra Jara no iba a decir nada muy distinto, considerando que ella es una de las referentes más relevantes del Partido Comunista y tiene esta doble militancia, ¿cierto? Está en el gobierno y está en dicho partido del cual ella participa con propiedad. O sea,
apenas hace un par de días figuraba marchando como una más, digamos, olvidando su rol de ministra de Estado, marchando contra ella misma, por decirlo así, es muy curioso. O sea, a mí no me sorprende su respuesta. Ahora, mirándolo desde el punto de vista del presidente Boric, yo creo que aquí él tiene un problema no resuelto, porque por un lado, él se aleja de las tesis políticas fundamentales del Partido Comunista frente a Venezuela y a Cuba, pero por otro lado, tiene como uno de sus principios estructurantes de su actuar político, que no lo ha dicho así, pero queda muy claro por sus actos, tiene como uno de esos principios, digo, que él sueña y busca encarnar la unidad de las izquierdas. Eh, y mientras eso siga siendo así, bueno, le van a pasar estas cosas, porque parte de la unidad de esa izquierda es tener como bastión a un partido comunista que descree de las mismas cosas que él dice defender. Y yo creo que ese es un problema permanente para el presidente Boric, porque al final del día él debiera elegir, pero no se atreve a elegir. No, no, no. Esa elección que debería tomar, yo sigo adelante ese famoso rumbo socialdemócrata o yo sigo atado al Partido Comunista, es algo que no cabe dentro de un imaginario en el cual las izquierdas tienen que ser un solo bloque. Y mientras siga atrapado por eso, esto le va a seguir ocurriendo. Yo creo que ahí hay realmente un problema no resuelto de parte del presidente. Claudio, agradezco mucho que hayas compartido con nosotros nuevamente en Mirada Política y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar. Gracias a ti, Benjamín, un gusto volver a estar con ustedes. Bueno, y a ustedes los dejo invitados a seguir informándose en emol.com y seguir la programación de Emol TV. Nos veremos el próximo martes. Hasta pronto.